¿Qué tal? Es un gusto compartir con ustedes cada noche a través de TSI en Al Banquillo y conversar sobre diferentes temas de interés para la población hondureña. Y por supuesto hoy tenemos un tema interesante, se trata de la educación en el país. ¿Cómo está el sistema educativo en Honduras? Aún hay muchos niños y jóvenes que no están en el sistema educativo público. Hoy conversamos con el doctor Marlon Escoto, asesor en materia de educación de ASJ y exministro de Educación, igual con el ingeniero Juan Carlos Cuello. Él es el director de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Educación. Doctor, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes un tema recurrente y que siempre va a estar y está todos los días en la discusión al seno de la familia, porque al final la educación es un proyecto de vida impulsado desde la familia y junto con el Estado, en el caso de la educación pública, construir esta sociedad que tenga herramientas de vida, instruida, conocimientos. Buscar el estado de bienestar a través de la educación es el gran reto a nivel mundial y Honduras no es la excepción. ¿Qué tal, ingeniero Cuello? Es un gusto saludarlo. Bienvenido al Banquillo. Gracias, Cristian, por la invitación. Muy contento de estar aquí el día de hoy. Un fuerte saludo a todos los televidentes a nivel nacional de tan prestigioso programa como lo es El Banquillo. Dar a conocer los avances significativos que se está teniendo en la infraestructura escolar a nivel de todos los 18 departamentos, los 298 municipios. Eje priorizado por parte de la Presidenta de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento, así como los lineamientos que nos da día a día nuestro ministro Daniel Esponda, y dar a conocer cuál es el impacto que estamos generando cambiando el rostro de la educación pública en todo el país. Bueno, hace décadas se ha venido exigiendo por parte de la sociedad hondureña un nivel de educación superior a los países de la región. Y sinceramente los indicadores que nos presentan a diario, los diferentes estudios, vemos como prácticamente en lugar de avanzar hemos bajado en algunos indicadores, como por ejemplo deserción escolar, y vamos a ir analizándolos poco a poco con nuestros invitados. Doctor Escoto, estos indicadores precisamente que se han estado revisando esta semana a propósito de la Semana del Estudiante, ¿qué nos muestran? ¿Qué nos dicen? ¿Hemos avanzado o en lugar de avanzar estamos estables o hemos retrocedido en materia de educación? Bueno, podemos analizar antes de la pandemia y después de la pandemia. Recordemos que durante 2 años el sistema educativo hondureño, que coincidió con la pandemia, prácticamente estuvo apagado, para llamarle de alguna manera. No invertimos como país, como lo hicieron nuestros vecinos. Nicaragua nunca cerró las escuelas, por ejemplo. Esa es una decisión que se puede discutir, pero no se interrumpió el sistema educativo. Y El Salvador invirtió comprándole a Microsoft y haciendo un convenio, invirtiendo en tecnología que incluye dispositivos electrónicos de los niños, conectividad y contenido. Ellos pueden ir o no a la escuela en este momento y no se detiene el sistema educativo. Honduras no invirtió prácticamente nada significativo. Entonces estos 2 años no se recuperan en 2 años. Nuestro sistema educativo en este momento todavía está perdiendo matrícula. Es decir, este año tenemos menos que el año anterior y eso tendrá un par de años más para estabilizarse y luego tomar de nuevo oxígeno, que vuelvan los niños y los jóvenes a los centros educativos. Es decir, una interrupción de 2 años requiere fácilmente 5 o 6 años para estabilizarse y luego, en el caso de la matrícula, que en algún momento de nuestra historia alcanzamos hasta 2 millones de escolares, actualmente estamos alrededor de 1.8 millones, debemos recuperar esos 200.000. Para hablar de un indicador de cobertura de matrícula, que es de los indicadores más clásicos, pero también hay resultados de desempeño escolar, principalmente post pandemia. En los últimos 2 años no hemos tenido evaluaciones, aunque hay una en curso y esperamos al final del año ver todo el trabajo que se ha estado haciendo de recuperar estos espacios académicos, qué impacto ha tenido, pero los resultados de 2022, que son datos de 2021,
prácticamente post pandemia establece que la respuesta en términos de calidad no ha sido la mejor, y esto le ha pasado a todos los países post pandemia, y ahora nos toca esperar el trabajo realizado en estos años para poder valorar desde el punto de vista de la calidad educativa qué respuesta ha tenido el sistema, considerando que se han tenido 3 años relativamente estables y este 2024 bastante estable, inició a tiempo, no hay hasta ahora mayores interrupciones, se han agregado elementos importantes al sistema como la merienda escolar a tiempo, tuvo un pequeño desfase en la segunda entrega, pero sigue estando esta inversión que se duplicó en este gobierno, y eso es importante, igual que las inversiones en infraestructura educativa a través de la Secretaría, de los gobiernos locales y de otras entidades que requieren tiempo, inversión y luego más tiempo para valorar el impacto que tiene mejorar el entorno educativo para que vengan más, mejoremos cobertura, y para que rindan más, mejoremos calidad. Y precisamente uno de los elementos para alcanzar una muy buena calidad educativa es la infraestructura. Ya vamos a hablar de otros elementos que son importantes también, pero en este caso la infraestructura, yo recuerdo que en el pasado se hablaron de un presupuesto alto para invertir en la reconstrucción de aquellos centros escolares que se vieron afectados incluso por ETA e IOTA. Y miren de qué fenómenos estamos hablando. Desde hace unos años se contrataron supuestamente 100 arquitectos, 100 ingenieros para poder llevar a cabo esta reconstrucción de algunos centros educativos a nivel nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido avanzando este trabajo, ingeniero? ¿Qué podemos contarle a nuestros televidentes? Ya tenemos algunas proyecciones del trabajo que se ha realizado en los últimos años. Claro que sí, Cristian, es muy importante dar a conocer cuáles son los alcances que tenemos en el tema de infraestructura escolar. Cuando la presidenta asumió su mandato encontramos con un índice de precariedad arriba del 85%, 12.743 centros, en los cuales incluimos problemas de techo, problemas de piso, problemas de módulos sanitarios, una deficiencia de 500.000 de pupitres. Entonces, una injusticia total ver el abandono en que estuvo toda la infraestructura escolar en los 18 departamentos. En este caso, como usted lo mencionaba, la Dirección de Construcciones Escolares ha sido fuertemente fortalecida por parte del ministro Esponda. Ya contamos con un equipo sumamente comprometido, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros civiles, tenemos ingenieros eléctricos, tenemos ingenieros estructurales. Al mismo tiempo también estamos trabajando fuertemente el componente de la legalización de los centros educativos a nivel nacional, y esto es lo que ha permitido que el día de hoy, con medios de verificación, anunciamos a la población que hemos intervenido 3.412 centros educativos. Esto con el esfuerzo de diferentes actores, como lo es los gobiernos locales, que en este caso la Presidenta de la República asignó 2.000 millones de lempiras, los cuales están en su primera fase. Ya hicimos la asignación de 1.000 millones. El trabajo que estamos haciendo con diferentes cooperantes, como lo será el gobierno de Alemania, el gobierno de Francia, el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID estamos teniendo una intervención masiva. Asimismo, el trabajo que estamos haciendo con la asignación de un presupuesto bastante significativo a la Secretaría de Educación por parte de ese fin asciende a 500 millones de lempiras. Asimismo, nosotros estamos haciendo coordinaciones fuertes con lo que es el Fondo Hondureño de Inversión Social, quien se convierte en nuestro contratista y es el que nos está ayudando a sacar esta tarea asignada por la Presidenta de la República. Uno de los esquemas principales en estos casos es crear espacios dignos para nuestros niños y sobre todo espacios pedagógicos adecuados para que los maestros puedan impartir el pan de saber y que tengamos calidad educativa en un alto nivel. Entonces, en contexto, eso es la intervención que estamos haciendo ya al día de hoy. Esperamos que al finalizar el mandato de la presidenta Xiomara Castro hayamos intervenido más de 5.500 centros educativos, y es un esfuerzo, es un trabajo que tiene que estar día a día. Se han sumado diferentes fundaciones, Alianza por la Educación es coordinada por la Secretaría de Educación, y este es el trabajo que se está haciendo. Aquí en tema de intervención de infraestructura escolar tenemos que unirnos todos como patriotas. Realmente es un problema bastante significativo, la precariedad en que estaban los centros, pero el enfoque que le estamos dando desde la Secretaría de Educación en cambiar el rostro de la educación pública se está cumpliendo a cabalidad. Y el hecho es que tenemos un plan maestro que permite tener la visibilidad de todos los centros educativos intervenidos a nivel nacional, los cuales están con su código SACE, están con sus coordenadas, y esto es lo que puede permitir que toda la población hondureña se dé cuenta de cuál es el avance que tenemos en esta materia. Doctor Escoto, le escuché mencionar sobre la pospandemia, en donde muchos niños y jóvenes no retornaron a las aulas.
¿Cuáles fueron las razones? ¿Por qué muchos niños y jóvenes no retornaron? Bueno, cuando nos preguntamos dónde estarán o dónde están los 200.000 niños que en algún momento tuvimos y que ahora no tenemos, qué están haciendo o por qué decidieron no continuar, principalmente niños que durante la pandemia debían ingresar a la prebásica, al año de prebásica, a primer grado, a segundo grado, y que por alguna razón de que su familia no tenía un dispositivo electrónico o algo de internet, que fue la forma que se ofertó como para mantener un vínculo, estos simplemente no volvieron cuando se abrió la escuela, cuando la presencialidad volvió. Algunos debían regresar a tercer grado, pero ya tenían 9 años. Entonces el sistema educativo nuestro no permite matricularse 6, 7, hasta 8 años. En algunos lugares matriculan primer grado, ya 9 años ya no se matriculan. Y esta población está ahí flotante. Fácilmente hay unos 30, 40.000 niños que tienen esta condición entre 9, 10, 11 años, que no pueden ir a una escuela regular a primer grado, pero no saben leer y escribir, tendrían que ir a primer grado y tendrían que esperar cumplir 15 años para ir a la educación de adultos. Esta es una de las poblaciones probablemente más vulnerables que post pandemia desgraciadamente perdimos. Pero antes de la pandemia, ya el año anterior, estaba ya creciendo la deserción escolar, y cuando vemos los números fríos que proyecta el INE de cuántos jóvenes de entre 5 niños y jóvenes entre 5 y 17 años que deberían de estar en la escuela, solo el 53% de esta población está siendo atendida. Eso significa que un país joven como el nuestro no está acompañando de forma en cobertura suficiente a sus niños y sus jóvenes que un día pasarán a ser adultos, y si no tienen suficiente educación o respaldo, pues las posibilidades de tener un empleo con un ingreso razonable también serán disminuidas. Y al final la educación y el estado de bienestar que busca cualquier país también se reduce, porque sin educación las probabilidades de ingreso razonables son reducidas y las opciones de acceso a bienes y servicios, salud, educación, alimentación, que todos aspiramos, también se reducen. Entonces estamos en un punto post pandemia y en una condición donde todavía nuestro bono demográfico es joven y se puede capitalizar, y necesitamos como país, como Estado, hacer esfuerzos, redoblar esfuerzos, acompañar el liderazgo de la Secretaría de Educación con otros sectores que permita identificar los que no están, por qué no están y cómo podrían regresar bien al sistema convencional, o crear o legislar otros sistemas, otros mecanismos de remediación que permitan que podamos hacer la tarea como país y más adelante nos encontremos con una población joven, luego adulta, que haya tenido el suficiente acompañamiento para poder enfrentar la vida, y que este estado de bienestar anhelado por todos, Honduras tenga mejores indicadores a través de la educación. ¿Por qué la ley no lo permite? ¿Por qué un niño de 9 años no puede estar en primer grado? ¿Sistema público igual también pasa en el privado, doctor? Por la sobreedad debemos legislar para atenderlos por nivel. Un ejemplo, la educación básica está diseñada en ciclos. Primero, segundo, tercer grado es un ciclo, luego a sexto es otro ciclo, y el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno. Entonces, estos que están fuera, para atenderlos, tendríamos que juntarlos en edades de 9, 10, 11, en grupos, y enseñarles a leer y escribir, que sería prácticamente el primer grado, y abrir un aula en el mismo centro educativo y asignar un profesor que les enseñe a leer y escribir. Hasta ahora nuestra legislación orienta la educación grado y edad. Primer grado, 6 años. Por eso también hay estudios que hablan de la sobreedad. Pero si ya tiene 9, no puede ir a matricularse a primer grado. ¿Y esto se da más en las zonas rurales, doctor? Se da 60% rural, 40% urbano. Recordemos que Honduras, la condición suburbana es tan compleja como la condición rural. Es decir, toda la población suburbana del Distrito Central, suburbana del Valle de Sula y otras ciudades que tienen poblaciones suburbanas
la educación tiene este tipo de comportamiento, donde hay niños trabajadores infantiles. Honduras casi duplica actualmente, en relación a la última década, la cantidad de niños trabajadores infantiles. Entonces, cuando uno pregunta, ¿y los que no van a la escuela qué hacen? Algunos les llaman ninis, que ni trabajan ni estudian, pero en las zonas suburbanas y rurales, el que no estudia trabaja, y ese es trabajador infantil, definitivamente. Entonces, la competencia entre el trabajo y el estudio está creciendo cada vez más. La competencia entre ir a la escuela o generar ingresos en una familia crece en poblaciones suburbanas y rurales, lamentablemente. La segunda razón por qué muchos niños y jóvenes no van a la escuela es porque no encuentran suficiente inspiración o atracción o razón para hacerlo. La primera razón son las condiciones socioeconómicas, y de lo que estamos conversando inicialmente. El Estado, el gobierno acompaña para mejorar las condiciones socioeconómicas, pero tenemos un flagelo que es el desánimo por la educación, que tenemos que trabajar entre todos, más allá de la Secretaría de Educación, es volver a convencer a la familia que un año de preescolar, si la oferta existe, es importante, porque ese año de la educación prebásica le desarrolla las habilidades cognitivas para toda la vida. Entonces, si asiste y tiene estimulación temprana, está hablando de una persona que de adulta tendrá suficiente desarrollo cognitivo. Entonces, convencer que donde haya oferta prebásica, el niño al menos vaya un año, es una tarea que tenemos pendiente. Y luego desertan como en séptimo grado, porque ingresan a séptimo, ahí se da una deserción. Convencer que ese ciclo común, como se llamaba antes, al menos cuando yo fui al colegio, que ahora se llama noveno grado, también es importante, y que también es importante hacer la secundaria, que a los 15 años no significa que debe dejar la escuela por el trabajo, porque también vale la pena hacer el esfuerzo por la educación superior. Prácticamente volver con la familia, sentarse con ellos y decirles, señores, donde no hay herencia familiar, la única inversión viable y efectiva es invertir en la educación de sus niños hasta alcanzar la básica y una herramienta secundaria o superior que le permita emprender o buscar un trabajo. Porque al final, como dijimos, el estado de bienestar se construye en la medida que tenemos mejores niveles educativos. Y aquí quiero agregar un ejemplo también. Otro elemento que influye son las redes sociales relacionados con el tema migratorio. Vean ustedes, en varias ocasiones he tenido la oportunidad de conversar con jóvenes, con niños, y cuando ven a sus primos, a sus amigos, no sé si el ingeniero o el doctor han escuchado estos testimonios que aparecen en las redes sociales con ropa de marca, con un carro nuevo, casa incluso. Bueno, si él ni estudió, únicamente se fue para Estados Unidos, comenzó a trabajar, y esto también influye para que el niño y el joven no hay necesidad de estudiar. Dice, mejor me voy para Estados Unidos de manera ilegal y allá puedo ganar mucho dinero y ayudarles incluso hasta mis familiares. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y después vamos a consultarle al ingeniero Juan Carlos Cuello cómo se realiza la selección de estos centros escolares que se han destruido, ya sea por falta de mantenimiento o por algún fenómeno natural que lo ha azotado. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo seleccionan? ¿A dónde debe ir un director? Porque también en HRN y en TSI a diario escuchamos a directores y a profesores que piden a las autoridades que lleguen a arreglarles el techo, el piso, entre otras cosas. Después de la pausa continuamos con Juan Carlos Cuello y con el doctor Marlon Escoto, asesor en materia de educación de ASJ. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Al Banquillo a través de TSI, conversando sobre el tema de educación en Honduras, cómo se hace la selección de estos centros educativos. Y el doctor también Marlon Escoto nos va a platicar, él fue también ministro de Educación, de dónde hay
apoyo financiero, si el presupuesto es únicamente de la Secretaría de Educación o hay otros tipos de donantes. Ingeniero, ¿cómo es la selección de estos centros? ¿Cómo llegan ustedes a ayudarle a aquellas comunidades que a gritos piden muchas veces que se les pueda reconstruir algún centro o alguna reparación? Bien, Cristian, mencionar algo muy importante. La Dirección de Construcción Escolares es el ente normador de todo lo que son las intervenciones en infraestructura escolar. En el año 2014, a través de un financiamiento generado por el gobierno de Alemania con el Banco KfW, se generó una herramienta que es fenomenal, es el Plan Maestro. En el Plan Maestro tenemos los indicadores de infraestructura, indicadores de mobiliario, tenemos indicadores de amenazas sociales, de riesgos naturales, etcétera, etcétera. Esa herramienta tiene registrado todos los centros educativos a nivel nacional. Oscilan entre 23.000 centros educativos, los cuales están dispersos en 17.000 planteles. En este caso, cada centro educativo tiene su índice de precariedad, están los niveles de intervención en cada uno de los centros. El director del centro educativo o la asociación de padres de familia se abocan a la dirección con una solicitud que lleva incorporado lo que es el código SACE. Nosotros hacemos la revisión con el plan maestro y ahí nosotros determinamos cuáles son los índices de precariedad más altos que tienen los centros educativos. La educación es algo muy importante que tiene que mencionarse, Cristian. Nunca se debe ver como política, porque los niños no son de un partido X, no son de un partido Y o no son de otro partido, sino que todos somos hondureños y somos patriotas. En el caso de las intervenciones que nosotros hacemos de la Dirección de Construcciones Escolares, lo primero que se empezó a trabajar es la actualización de este plan maestro. En el 2014 se generó esta herramienta y eso es lo que ha permitido tener intervenciones a nivel nacional. De igual manera, nosotros hemos trabajado ya la actualización de la normativa. Es una normativa que tiene todas las características técnicas para hacer la intervención de los centros. Se han cambiado la paleta de colores, las intervenciones de todo lo que es la cubierta de techo incluye aislante térmico, incluye encielado con PVC, incluye ventilación cruzada, la intervención de los módulos sanitarios. Estamos cambiando también, algo que mencionaba el doctor Escoto, es muy importante para la Presidenta de la República, el tema de prebásica. Y les puedo garantizar que cuando tengan la oportunidad de ver los nuevos modelos que estamos construyendo y estamos ya desarrollando, que prácticamente en un periodo de 15, 20 días estaremos entregando 120 centros educativos de prebásica a nivel nacional, será algo sorprendente. Estos vienen siendo prácticamente pequeños palacios para que los niños tengan condiciones dignas. Se están replicando en las zonas con más alta precariedad en el país y eso es lo que permite que las condiciones de los centros educativos mejoren significativamente. Hay algo muy importante, la población hondureña le llama mucho la atención lo que es lo tangible, lo visible. Y en este caso, pues nosotros sabemos, y como podemos mencionarlo, que la Secretaría de Educación en este momento está dirigido por parte de dirigentes que en su momento fueron dirigentes magisteriales. Eso es lo que permite que ellos conozcan toda la problemática. Estamos trabajando fuertemente en implementar un modelo educativo que permita que el niño se levante a las 5:30, 6 de la mañana con ganas de ir a su centro escolar. Algo muy importante que ustedes lo mencionaban es la deserción, pero sobre todo hay algo muy importante, y eso tenemos que recalcarlo, que al momento de que los niños estén en el centro educativo no quieran salir de ese centro porque tienen las condiciones dignas y tienen los espacios adecuados. Entonces, el director llega al centro educativo, ya en resumen, recibimos la solicitud, hacemos la priorización del centro, mandamos los equipos técnicos a que vayan a hacer la evaluación y eso se determina a través de la herramienta que les estaba mencionando, la cual es pública, toda la población hondureña puede visualizarla y eso es lo que permite conocer, uno, los índices de precariedad y sobre todo los avances y las intervenciones que estamos haciendo en cada centro educativo a nivel nacional. ¿Y cubren ustedes también a nivel secundario? ¿Y por qué? Las universidades tienen su presupuesto, pero en el nivel secundario, ¿ustedes también cubren estas peticiones? La Secretaría de Educación, como ente rector de todo lo que es la educación a nivel nacional y la administración ya directamente de la parte de infraestructura en la educación pública, nosotros hacemos intervención de prebásica, hacemos intervención de básica y hacemos intervención de media. O sea, las tres áreas y los tres niveles educativos son intervenidos por la Dirección de Construcciones Escolares. Además, la dirección, que es la DGCEBI, Dirección General de Bienes Muebles, General de Construcciones Escolares, no solamente le da respuesta al tema de necesidades en infraestructura, también estamos trabajando el tema de dotación de mobiliario.
En este caso ya hicimos entrega de 159.000 pupitres en los 3 años que ya llevamos de gestión del ministro Esponda. Estamos trabajando también en la dotación de pizarras en todos los centros educativos. Ya entregamos 25.000 pizarras. También ahora hemos integrado lo que es el componente de huertos escolares. El año pasado hicimos la implementación de 1.050 huertos, que esto es muy importante. Viene a abonar a lo que es la ración y la merienda seca que da el gobierno. Y esto nos garantiza también que los jóvenes tengan una merienda integral. En ese caso nosotros incluimos la merienda con la ración fresca y ese es el trabajo que estamos haciendo de la dirección. Además, el trabajo que nosotros estamos realizando se enfoca también en el fortalecimiento de la red de escuelas agrícolas. Estamos trabajando fuertemente y esperamos que implementar y desarrollar este modelo educativo en las escuelas agrícolas permita que Honduras vuelva a ser el granero de Centroamérica como lo fue en los años 80. ¿Cómo alcanzar, doctor Marlon Escoto, una educación con calidad a través de una estructura pedagógica? Vemos cómo vamos avanzando, tanto en la tecnología, se debe de revisarla, la malla curricular, pero ojo, revisarla en base a lo que el avance cada día nos va mostrando, no incluyendo ideologías políticas ni ideologías de género. ¿Cómo se puede avanzar en esta estructura pedagógica, doctor? Bueno, Honduras ha tenido de referentes países como México, España, incluso Chile, tuvo mucho que ver en algún momento con la formación de profesores, las escuelas normales vinieron de ahí, muchas cosas vinieron de Sudamérica, de Argentina también, incluyendo los textos y sus contenidos, las narrativas estaban orientadas desde estos países, ¿no? Pero cada país y permanentemente está discutiendo, todos los países en el mundo están discutiendo qué hacer, principalmente cuando se enfrentan a pruebas internacionales y no todos pueden ser primeros, ni segundos, ni terceros, pero la competencia es abierta. Entonces toman decisiones, por ejemplo, concentrar la currícula. Yo recuerdo cuando hice secundaria en el departamental de Oriente, en Nalí, que cuando iba a jugar fútbol, uno de mis compañeros tenía una mochila, llevaba 16 cuadernos, porque el bachillerato tenía 12 asignaturas y creo que él llevaba 2 o 3 retrasadas. Entonces, cuando usted ve ese espectro de 15, 16 cuadernos, dice, ¿será que acaso siquiera reconoce el nombre de la asignatura de cada cuaderno? Entonces, la concentración de contenidos tiene que ver con hacia dónde nos dirigimos como país, a las ciencias humanísticas, hacia la parte técnica o tecnológica. Y Honduras así nació inspirada al modelo educativo en Francia. Recordemos que nuestra independencia incluso se inspiró en la Revolución Francesa y fue el modelo francés que importamos y que todavía no logramos sobreponernos cuando estos países prácticamente ya están discutiendo otros modelos educativos. Entonces, esa concentración de contenidos, ¿qué significa? Habilidades en comunicación, lenguaje, en matemáticas, tecnologías de la información, que los niños tengan la comprensión de su entorno, pero también puedan comprender en el mundo en el que viven. Eso lo están haciendo muchos países. Cuando se habla de mejorar la currícula o de tomar decisiones en este sentido, desencadena una cantidad de discusiones en torno a estas temáticas y cuesta. Las reformas curriculares tardan bastante tiempo, ¿no? ¿Qué hicieron algunos países? Aprovecharon la pandemia para tomar estas decisiones, aprovecharon la pandemia para digitalizar todos los contenidos, ponerlos en plataformas abiertas, disponer de recursos tecnológicos que permita que aquella idea de la escuela, una pizarra, una tiza o una pizarra acrílica y un marcador, pasen a dispositivos electrónicos remotos para que el acceso y la velocidad y la comprensión de la información también crezca. Todo esto está ahí, lo podemos ver en los países vecinos, no tenemos que ir tan lejos. El Salvador lo hizo con Microsoft y ahora acaba de hacer un convenio con Google, no solo para educación, sino para montar el Estado, lo que le llaman el Estado electrónico, como lo han hecho países del centro de Europa que ni conocíamos, Georgia, Letonia, que dieron todo ese salto, montaron la educación en estas plataformas, montaron salud, seguridad, fronteras, comercio,
Entonces dio como un salto apoyándose en la tecnología. ¿Por qué? Y veamos el ejemplo que el ingeniero Cuello está exponiendo sobre infraestructura educativa. Hay países que tienen la misma población escolar nuestra y solo tienen 2.000 centros educativos. Es decir, tienen 1.000 escolares por cada plantel. Nosotros tenemos 20.000 porque los centros educativos los fueron haciendo las comunidades en la medida que iban colonizando territorios, fundando aldeas, fundando caseríos o fundando municipios. Entonces, este servicio atomizado que tenemos de la educación por la misma ruralidad a veces nos genera problemas para llegar físicamente con algo. Pero si utilizamos tecnologías de la información y la comunicación con una sola señal, independientemente de donde esté, con un panel solar y con una antena que le permita conectividad, podemos dar ese salto. Y todas estas barreras que hoy tenemos de infraestructura, de mobiliario y tal, podemos apoyarnos en la tecnología y hacer estos acuerdos que están haciendo nuestros vecinos para dar este salto cualitativo, no porque la tecnología es un lujo, sino porque es de las pocas herramientas que tenemos a disposición para efectivamente dar un salto de este tipo que permita con mayor velocidad y con mayor precisión poder educar y poder respaldar esta sociedad que en el futuro va a soportar al país. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nunca hubo un orden en cuanto a eso precisamente que usted habló, doctor Escoto? Si en una X colonia está un centro educativo, pues ahí debe ir todos los vecinos de esa colonia, pero como que se desordenó y cada quien buscaba el instituto o el centro básico en donde se sentía mejor, y esto provocó un desorden, porque si vemos en otros países que existe aún todavía que este instituto que está cerca de su casa o del lugar donde vive, es a donde debería ir el niño o el joven. Usted que estuvo en la Secretaría de Educación y el ingeniero Cuello en este momento, ¿qué pasa? ¿Por qué este desorden? Bueno, en el 2014 se creó el sistema que registra dónde están los centros educativos y en qué condiciones están. Antes de 2014 no sabíamos siquiera cuántos centros educativos y dónde estaban ubicados. Entonces, al no tener herramientas masivas de planificación como el plan maestro del que hablaba el ingeniero Cuello, era difícil la comprensión territorial y poblacional para hacer este tipo de sugerencias. Recordemos que nuestra cobertura por niveles educativos todavía no está satisfecha, es decir, Prebásica tiene un poco más de 40% de cobertura. Todavía no tenemos la oferta de prebásica en las zonas rurales dispersas. El tercer ciclo, que es el 9º grado, todavía no supera el 40% en oferta, y la secundaria está en valores similares. Entonces, todavía nos hace falta culminar la oferta, es decir, no va porque no quiere, ¿no? Todavía no va porque no tiene acceso. Hay países que estandarizaron, universalizaron la cobertura, una silla para todos, para comprenderlo mejor. Todos tienen una silla y después vamos a ver la calidad de cada una de esas sillas. Un dato rápido, en el 2014 recuerdo que el 90% de los centros educativos de Honduras se habían construido en terrenos que no pertenecían al Estado, a la Secretaría de Educación. Los habían hecho las comunidades, lo habían hecho unas fundaciones, una iglesia, y eso lo podemos ver en las zonas rurales. Ahora, para reconstruir un centro hay que legalizar el espacio, el terreno, y todavía no se termina. Eso significa que no existía un acompañamiento efectivo entre territorio y población para la apertura de un centro, y que la construcción o el mantenimiento estaba más cercano a las comunidades que a la administración central. Ahora hay instrumentos como el que se está poniendo en marcha de trasladar dinero a los municipios, que si se queda de forma permanente las transferencias para mantenimiento, Honduras podía resolver este tema al menos en 200 municipios que son pequeños, como el que yo nací allá en El Paraíso, que tienen 1.200, 1.500 niños. Entonces, esa cantidad de aulas, 1.500 entre 40, le da una cantidad de aulas a mantener durante el año, y si esta operación de descentralizar el mantenimiento, la reconstrucción en estos municipios
en centros medianos y pequeños se diera, Honduras resolvería buena parte del problema, y es un ejercicio que ojalá el gobierno lo pueda hacer. Y luego concentrarse en institutos grandes como el Central, el Unión y Esfuerzo de Villanueva, el Departamental de Oriente, el 18 de noviembre, estos institutos que tienen 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 estudiantes, que son mega planteles que requieren de inversiones grandes y que se puede hacer a través de un ente centralizado y especializado. Creo que es muy importante reconocer primero la descentralización, en el caso de infraestructura educativa que el gobierno está haciendo, porque si los municipios logran hacer esa conexión, este y otros temas como el mobiliario pueden ser resueltos a nivel local. Recordemos que la educación nuestra nació en los municipios y luego en algún momento y por alguna razón se crearon las secretarías de Estado y se concentró, se centralizó. De aquí a la última comunidad rural de 32.000 aldeas y caseríos que Honduras tiene, es difícil la comprensión de ese territorio y de esa población. Sí. Es más fácil hacerlo desde el municipio. Muy bien, vamos a hacer otra pausa, pero queremos que nos cuente el ingeniero Juan Carlos Cuello a qué escenarios se ha enfrentado con estas giras que hace cada semana en los diferentes centros escolares. Se ha encontrado a escenarios que sinceramente, como decimos popularmente, dan ganas de llorar, con una infraestructura pésima en nuestros centros educativos básicos, públicos aquí en nuestro país. Después de la pausa vamos a hablar sobre eso con el ingeniero Juan Carlos Cuello y además también con estos otros fondos que citaba precisamente el doctor Marlon Escoto. La presidenta ha anunciado que 3 millones de lempiras anuales van destinados a las alcaldías, también para atender estos temas de infraestructura, sumado a los 12 millones de lempiras que el gobierno chino también ha dispuesto para la reconstrucción de algunos centros escolares. Después de la pausa. Gracias por seguir con nosotros en TSI, en Al Banquillo. Bueno, quedábamos con una pregunta antes de la pausa para el ingeniero Juan Carlos Cuello. No únicamente los fondos destinados a reconstruir estos centros educativos básicos vienen del gobierno de la República. Hay muchas donaciones que se reciben, además de este presupuesto que ha sido designado a las diferentes alcaldías municipales. ¿Cómo evalúan todo este presupuesto? ¿Cómo lo organizan para que llegue finalmente a estos centros educativos? Sea muy bien invertido, ingeniero. Bueno, primeramente, Cristian, había que hacer el mapeo completo de todas las necesidades y las precariedades que estaban en los centros educativos a nivel nacional. Como usted lo comentaba, hay días que tenemos la oportunidad de llegar a esos lugares remotos y ver esos rostros de tristeza de los niños en los centros educativos por la precariedad en la que se encontraban, dan ganas de llorar y generan mucha tristeza. En este caso estamos haciendo intervenciones en lugares muy remotos. Hemos llegado a comunidades que por muchos años nunca hubo presencia por parte del gobierno y mucho menos por parte de la Secretaría de Educación. Hay experiencias que a uno lo van marcando, que lo van formando como profesional, que lo van marcando como ser humano, y eso es lo que permite tener una operatividad muy activa. Posiblemente se podría decir que estamos trabajando con el equipo de construcciones escolares 24/7, y en este caso esta operatividad se está generando en los índices de precariedad más altos. Ahorita con el gobierno de China se ha hecho el anuncio de la intervención y la donación de $200 millones. Esto va a permitir a poder avanzar significativamente en el tema de infraestructura escolar. Mejorar las condiciones de estos centros educativos requiere un trabajo muy operativo. Como lo mencionaba el doctor Marlon Escoto, un desorden total hasta que se generó el plan maestro, lo que permitió tener ya georreferenciado y la ubicación estratégica de cada uno de los centros educativos. Hay algo que a nosotros nos ha permitido avanzar significativamente, son las herramientas que fueron generadas en esos tiempos, y eso es lo que está generando un impacto muy significativo. Hay que recordar algo: el tema de infraestructura a través de la ley de contratación del Estado genera mucha pérdida de tiempo,
Prácticamente a veces tenemos que hacer publicaciones de 3, 4 meses para poder iniciar una obra de ejecución civil. En el caso también lo mencionaban, intervenciones como centro educativo, como el Central, ya muy pronto veremos un nuevo rostro en ese instituto emblemático. Y asimismo la decisión que tomó la Presidenta de la República de generar un proceso de descentralización es lo que está permitiendo tener avances significativos. Los alcaldes en cada uno de sus pueblos conocen las necesidades que tienen los centros, la operatividad y los procesos administrativos son mucho más viables y esto es lo que está permitiendo tener una cobertura más amplia. Aparte, la asignación de recursos por parte del Tesoro Nacional, de la Secretaría de Finanzas, es muy significativa. Cuando el ministro Esponda tomó a bien nombrarme como director de construcciones escolares, el presupuesto que nosotros teníamos asignados eran 600.000 lempiras. Prácticamente esto no permitía reparar más de un módulo sanitario y un aula, y en este caso pues ya tenemos una asignación presupuestaria bastante significativa. Esto es lo que está permitiendo tener avances en esta materia con mucha cobertura en todos los departamentos, y eso es lo que va a permitir que al finalizar el mandato de la Presidenta ya hayamos intervenido más del 50% de la precariedad que tienen los centros educativos a nivel nacional. Y en algunas de los centros educativos que han visitado en ciudades grandes, como la capital de la República o San Pedro Sula, para ponerle un ejemplo, aún hay centros con alcantarilla. El tema de saneamiento básico se ha trabajado fuertemente. Esa es mi especialidad, yo tengo una maestría en esa área. Ya por lo menos en algunos centros educativos, que sobre todo en las zonas rurales ya no se sigue con la fosa séptica, sino que ya tienen su sanitario lavable. En las zonas urbanas ya no existen centros con fosa séptica, sino que ya todos tienen su conectividad al agua potable, que es un tema muy importante y mencionarlo. El trabajo que estamos haciendo con la MON. Es otro problema. El tema del agua potable. ¿Sí? Entonces, bueno, hay centros educativos en zonas rurales que todavía no tienen acceso a la energía eléctrica. ¿Pero por qué? Porque la comunidad no tiene energía eléctrica. Entonces, en ese caso, hay algo muy importante y lo mencionaba el doctor Escoto. El desorden se generó porque se construían centros sin ningún estudio de crecimiento demográfico. El estudio de crecimiento demográfico lo que permite es determinar cuál va a ser el crecimiento de la población a 30 años. Y en esos casos pues se llegaban algunas solicitudes, fue politizado este tema, el desorden que se tenía a nivel de todos los municipios fue bastante significativo, llegar a decir que el país que más tiene centros educativos en la región es Honduras. Entonces, esto lo primero que había que hacer era ordenar la casa, tener ubicado y un mapeo completo de todo lo que son las necesidades que tienen los centros educativos. Ya hemos fortalecido más del 75% de todo lo que era la información de los centros educativos a nivel nacional, y eso es lo que nos permite seguir generando proyectos para que sean créditos otorgados por diferentes bancos multilaterales. Se activó el préstamo que teníamos con el Banco Mundial, también tenemos el proyecto que se está ejecutando a través del financiamiento del BID. El BESI también otorgó un préstamo de 73 millones de dólares en el gobierno pasado, que no construyeron ni un tan solo centro, y en este caso pues ya tenemos una operatividad bastante significativa. Recursos tenemos, seguimos trabajando fuertemente en lo que es la intervención. Se necesita una operatividad bastante significativa para poder avanzar en la materia de construcción y sobre todo de centros educativos, pero sí garantizamos que el rostro de la educación pública va cambiando día a día. ¿Cómo está la tasa de inversión en el sistema educativo en la región, doctor Escoto? Bueno, podemos compartir que la educación nuestra o la inversión en la educación nuestra no sigue el mismo ritmo del crecimiento del presupuesto nacional. En los últimos 10 años el presupuesto nacional ha crecido hasta 5 veces y el presupuesto en educación 1.5 veces. En términos prácticos habría que multiplicar mínimo por 2 el presupuesto actual al menos de la Secretaría de Educación para que tuviese el mismo ritmo de crecimiento. Y esta podría ser una iniciativa que se puede liderar desde la Secretaría de Educación y otros sectores, y es que el sector educativo mantenga al menos el crecimiento o el valor del presupuesto al mismo ritmo del crecimiento del presupuesto del Estado. Esto sería de altísimo respaldo al sistema educativo, porque ahora vemos presupuesto casi duplicado en merienda, por ejemplo, de 600 a 1.200 millones de lempiras, pero es puntual, coyuntural. Vemos presupuesto trasladado a los gobiernos locales, que no se quede solo como una transferencia, sino permanente. Entonces, ¿cómo de alguna manera
comprender que la ecuación de inversión en educación de Honduras la conforma no solo el sector central, la Secretaría, también suma los gobiernos locales, tienen un porcentaje dedicado a la educación. También hay financiamiento, como lo explicaba el ingeniero Cuello, también hay donaciones, y que la Secretaría de Educación y toda la inversión en educación en general, cada año tengan un espacio, en el espacio fiscal del Estado tengan ahí un valor determinado que permita conocer el nivel de endeudamiento o la posibilidad de recibir donaciones para que ese espacio fiscal también favorezca al sector educativo. Actualmente nuestra inversión en relación al Producto Interno Bruto está abajo de 5%. República Dominicana no hace mucho hizo toda una campaña del 6%, lo han conseguido. República Dominicana es un buen referente en infraestructura, en reconcentración de planteles educativos. Esto lo he escuchado bastante del ministro actual de Educación, del ministro Esponda y del ingeniero Cuello. Hay lugares donde hay que construir planteles educativos con todos los niveles y atraer la población en lugar de tener aulas dispersas. Entonces, todo este concepto de inversión puesto o inspirado en estos sistemas de información, porque hoy Honduras puede decir cuántos niños tienen matriculados, cuántos profesores laboran, cuántos centros educativos alberga y qué cantidad de recursos se requieren. No sé exactamente el valor actual, pero en el 2014 recuerdo que se requerían $1.000 millones para reconstruir o darle una mano a todos los centros. Creo que eso se ha triplicado actualmente. 3.000 millones de dólares son 75.000 millones de lempiras, pero el presupuesto actual del Estado también ha crecido de manera significativa. Entonces, ¿cómo desagrega la infraestructura? Con los gobiernos locales, el mobiliario con los gobiernos locales, los mismos textos escolares que hace ya unos buenos años que no se hacen entregas masivas, pero con 330 millones de lempiras se pueden entregar 4 cuadernos de 4 libros y los cuadernillos de trabajo a todos los niños de primero a sexto grado. Sí. Pero ahora sabemos dónde están, cuánto cuesta y puesto en un presupuesto. Entonces viene septiembre para hacer la incidencia. Antes teníamos una inversión superior en relación al Producto Interno Bruto, pero luego nos dimos cuenta que esa dispersión no era tan efectiva. Se puede relacionar con el PIB o se puede relacionar con el porcentaje de crecimiento del presupuesto nacional y que al menos tenga ese mismo ritmo para que no sea la coyuntura de un gobierno como estamos viviendo ahora, sino una política permanente. Así es. Bueno, es equitativa la distribución de este presupuesto y aquí hablamos del tema político. Simplemente aquellas municipalidades donde la alcaldía está a cargo de Libertad y Refundación. Después de la pausa escuchamos las conclusiones de nuestros invitados en Al Banquillo. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros esta noche en Al Banquillo. En las conclusiones, bueno, este tema es para que podamos discutirlo todo el día, pero vamos a escuchar las conclusiones en primer lugar del doctor Marlon Escoto, porque queremos hablar del tema equitativo en cuanto a la distribución del presupuesto con el ingeniero Carlos Cuello. Sus conclusiones, doctor. Merece la pena en esta semana conmemorado al nacimiento del padre José Trinidad Reyes, devolver a la familia el valor de la educación. En un país de altísima desigualdad, 85-15, nuestra desigualdad social, uno de los caminos o de los pocos caminos que quedan es asegurarse de que los niños y los jóvenes tengan herramientas para enfrentar la vida, porque ¿para qué estudiar? Para el acervo cultural, tener de qué hablar o compartir, está bien, ¿no? Para emprender, hoy hay herramientas para emprender, se puede comprar, vender, diseñar, hay tanto que se puede hacer con las tecnologías de la información, o para encontrar un trabajo. Hay que educar aún en medio de la incertidumbre, en medio de la zozobra, porque también vivimos otros tipos de crisis, porque cuando los países entran en guerra, hace poco mirábamos las imágenes de Siria que entró en guerra, y a la semana siguiente la Cruz Roja había montado una casa de campaña y tenían niños, y estaban, lo primero que se abre posguerra o dentro de una guerra es la escuela.
Entonces mantener la escuela abierta es importante, Honduras lo está consiguiendo, pero que la familia vuelva y retome el valor por la educación también lo es. Y cierro aquí, el padre José Trinidad Reyes era mestizo y antes la iglesia también discriminaba por el color de la piel. Es más, hasta hace poco tenemos Monseñor Ruiz en Trujillo o Lanchano. Esos espacios estaban reservados para otras personas, o en Choluteca también, el obispo es de Choluteca, hondureño. Pues le dijeron en el Colegio Tridentino de Comayagua, que era la élite, lo más grande que había en Honduras para educarse, a usted no lo podemos matricular, porque está un poco pasadito, porque era mestizo, ¿no? Y dice el mito, porque no sé si es tan cierto, que el padre Reyes viajó a pie a la Universidad de León, apoyado por otros sacerdotes, para estudiar en la Universidad de León. ¿Qué hizo cuando regresó? Fundó lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, aún en las condiciones adversas de que no puedo ir porque el río creció, la quebrada no dejó pasar, porque no... Hay que educar, hay que enviar a los niños que se formen. Es mejor tenerla, la educación, y en algún momento no saber exactamente qué hacer, a necesitarla y no tenerla. Así es. Ese ánimo por la educación hacia las familias es importante, y en esta semana reflexiva relacionada con el Día del Estudiante y el nacimiento del Padre Reyes, volvamos a la escuela, volvamos a enviar con el mismo esfuerzo y con la misma dedicación para que los niños tengan un mejor futuro. Conclusiones, ingeniero. Bueno, primeramente mencionar que las instrucciones precisas que nos ha dado nuestra presidenta, Iris Xiomara Castro Sarmiento, se están cumpliendo a cabalidad. La educación no puede tener tinte político. Las 298 municipalidades han tenido la disponibilidad de recibir el envío de la transferencia para la intervención de los centros educativos. ¿Todos los han recibido? 4 no recibieron por temas políticos. Esas 4, pues... ¿Cómo mencionar? Sí, claro que sí. Vamos a San Pedro Sula, Roberto Contreras no quiso recibir los fondos, Quintín Soriano no quiso recibir los fondos, Alexander en Progreso no quiso recibir los fondos, Carlitos Miranda no recibió los fondos, pero pidió disculpas del caso, ya se hicieron las gestiones y van a recibir la transferencia muy pronto, pero invitar a los políticos, a toda la ciudadanía, a toda la población hondureña, que retomemos algo muy importante, es el sistema educativo. La presidenta está trabajando en cambiar el rostro, estamos dando espacios dignos, invitar a los padres a que lleven los niños a la escuela. Es necesario que los niños vayan a la escuela, las escuelas son importantes, en las escuelas no sucede nada malo, son los epicentros de cambio, y hay algo muy importante que tenemos que señalarlo, con 3 E's, con los cuales finalizo, y agradezco, Cristian, por la invitación. Uno es fe en Dios que podemos lograr cambiar el rostro de la educación pública. Número 2, amor por ese montón de niños que estaban en una precariedad que no los incentivaba a nada. Y número 3, ser patriotas, amar Honduras, porque Honduras merece un cambio significativo, transformar el país. Requiere mucha inversión en la materia de infraestructura escolar y se está realizando en estos momentos. Muchas gracias, Cristian. Pero está a tiempo el alcalde de San Pedro Sula, de Choluteca, y el otro me dijo... Alexander, en el Progreso. En el Progreso, están para a tiempo. recibir esos fondos. En estos momentos nosotros estamos entrando ya a la segunda fase. La primera fase, los recursos que no fueron utilizados fueron destinados a otras inversiones, siempre en la materia de educación. Pero invitar a estos alcaldes que se acerquen a la Dirección de Construcciones Escolares. Yo creo que todos ya tienen mi contacto, se han estado comunicando sus técnicos con el personal técnico nuestro. De la Eso es para beneficio. hondureña. Los niños no son del Partido Nacional, los niños no son del Partido Liberal, los niños no son del Libertín de Fundación, los niños son hondureños y merecen condiciones dignas y espacios pedagógicos adecuados donde puedan recibir el pan del saber. En ese sentido, si hay que dejar a un lado los temas políticos, y si hablamos de educación, ¿quién en su municipio, en su aldea, en su caserío, no quiere tener un centro básico bien acondicionado para que nuestros niños y jóvenes puedan recibir la educación, el pan de saber, en una aula bien pintadita? Claro, bonita. Con buenos inmuebles, porque ustedes también, ustedes son construcción escolares y bienes inmuebles. Nosotros trabajamos la infraestructura, pero al mismo tiempo todos los centros intervenidos son de manera integral. Llevamos sus pizarras, llevamos sus pupitres nuevos, estamos trabajando, como lo decía el material escoto, en el tema de proporcionar todo lo que es el material didáctico, y estas son las intervenciones integrales que debe hacer el Gobierno de la República, y lo estamos logrando bajo los lineamientos establecidos por parte del ministro Esponda.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias al ingeniero Juan Carlos Cuello, director de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Educación, y de igual forma al doctor Marlon Escoto, ex ministro de Educación y actualmente asesor en materia de educación de ASJ. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana a las 8 de la noche en TSI con otro Al Banquillo. Con permiso, feliz noche.